Om Shanti, bienvenidos una vez más a este espacio, a esta oportunidad que tenemos para compartir, para reflexionar y siempre con diferentes temas que buscan enriquecer nuestra experiencia espiritual y sobre todo hacer nuestra vida más fácil. En la espiritualidad queremos que las cosas sean fáciles, no queremos trabajar duro. Y esta es precisamente una diferencia entre, digamos, las formas tradicionales de abordar nuestros problemas versus la espiritualidad. Y la espiritualidad también puede ser muy difícil si la abordamos desde un punto de vista material. Pero la espiritualidad es fácil si la abordamos desde una perspectiva espiritual. Y algo como perdonar, no sé si para ustedes es fácil perdonar. Si alguien de pronto está teniendo dificultad para dejar una situación atrás, poder superar, poder avanzar, progresar. Algo como perdonar es muy fácil desde una perspectiva espiritual. Entonces lo que, digamos, estoy tratando de decir es que cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que tener claridad, tenemos que tener el conocimiento, la información de quién es aquel, quien está siendo espiritual. Por ejemplo, el alma es un ser espiritual. El alma es el ser que tiene las cualidades de paz, de amor, de felicidad. Y desde la perspectiva del alma, es muy fácil tener estas experiencias. Pero si hablamos, por ejemplo, de tal vez Ricardo, Ricardo es tal vez una persona con tantos años y ha hecho esto y esto otro y se dedica a esto y lo demás. Para Ricardo es muy difícil perdonar, incluso tal vez imposible, porque no es Ricardo quien perdona, pero el alma es aquel quien perdona. Entonces, si de pronto hemos encontrado alguna dificultad en perdonar, si de pronto queremos entender más cómo hacer el proceso de perdonar mucho más fácil, mucho más efectivo, mucho más fructífero en términos de experimentar esa tranquilidad, en términos de experimentar esa levedad. Entonces tenemos que preguntarnos desde qué perspectiva estamos hablando del perdón. La perspectiva espiritual o la perspectiva, digamos, material a la que estamos acostumbrados. Un poco para hablar alrededor de esto, solo para ilustrar lo que estoy tratando de hablar, porque en realidad es esencial al tema que queremos tratar y a cualquier otro tema, ya sea la determinación, ya sea el perdón, ya sea la fortuna. ¿Cómo podemos entender todos estos aspectos y otros más aspectos, el poder, en fin, las cualidades del alma? ¿Cómo podemos realmente entender y sacar provecho de esta información? Justamente lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva espiritual. Y va a ser mucho más fácil, no solo para un tema en particular, como por ejemplo el perdón, sino para cualquier otro tema. Desde esta perspectiva espiritual, por ejemplo, el perdón se puede transformar en un acto de amor propio. Podemos limpiar, sanar nuestro corazón. Aquello que tanto nos pesa, aquello que nos tiene estancados, podemos simplemente liberarnos de ello y sentirnos dignos una vez más. Y esta es la magia del perdón. Esta es la magia, pero solo hay magia y tenemos la perspectiva correcta. Como les decía, solo para darnos una idea, por ejemplo, yo estoy aquí enfrente de ustedes y ¿quién está enfrente de ustedes? Bueno, desde una perspectiva espiritual, es el alma quien está comunicándose con ustedes. El alma quien de alguna manera utiliza sus labios, su boca para producir sonidos. Y ustedes a través de sus oídos escuchan. Es un poquito como hoy en día he visto cómo la inteligencia artificial ha avanzado
Y bueno, hace un par de años, cuando la inteligencia artificial hizo un gran salto y apareció esto que llamamos la inteligencia artificial generativa, todo se trataba de las palabras, del código, de cómo la gente fue tan inteligente para escribir ese código que podía generar el conocimiento. Y hoy en día, los últimos meses, no sé si han visto las noticias, pero todo se trata de cómo poner ese código, esa información esencial en los robots. No sé si han visto. Hoy en día se trata cómo los robots, cuánto dura la batería de un robot, cómo los robots parecen ser naturales, hablar de una manera o de la otra, cuánto pueden correr los robots, y hay diferentes marcas de robots o diferentes modelos. Entonces comparan estas cosas. ¿M? Y de repente toda la atención ahora está centrada en los robots. Es como la parte visible, la parte exterior. Pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál fue la esencia? ¿Qué fue lo que permitió hoy en día hablar incluso de la robótica a este nivel? Fue precisamente algo más sutil, ese ingenio que alguien tuvo de cómo crear ese código para generar la inteligencia artificial generativa. Y es solo para darles un contraste. Nuestro objetivo aquí es proveerles a ustedes un mapa, darles el contraste, pero finalmente es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes quienes tienen que recorrer el destino, que tienen que identificar dónde están y que tienen sobre todo tener muy claro a dónde quieren ir. Entonces, bueno, solo fue un comentario porque de alguna manera siento que la inteligencia artificial, la robótica es muy inspirador. Yo pienso precisamente porque refleja la naturaleza humana, la condición humana, como algo tan sutil como el alma, eventualmente deriva en todo aquello que vemos, en todo aquello que es físico, como algo tan sutil como el alma tiene el ingenio de crear, tal vez pensemos en la ingeniería, en la arquitectura, en la agricultura, en la alimentación, algo tan sutil como el alma tiene precisamente esa capacidad de generar algo mucho más grande y mucho más visible. Pero bueno, aquí cuando hablamos desde espiritualidad, dejamos de un lado el robot, dejamos de un lado Ricardo, dejamos de un lado por ejemplo, su apariencia física. Empezamos a hablar del ser, de aquel quien realmente está experimentando, aquel quien realmente está haciendo las acciones, aquel quien está pensando. Es aquí donde encontramos el valor. ¿Por qué? Un poco más para expandir y para, digamos, enriquecer este mapa del cual les estoy hablando. El alma, en su naturaleza original, es un ser, como hemos dicho, de paz, de felicidad, de serenidad. Es un ser eterno, es inmortal, el alma no muere. El alma tiene la capacidad de interactuar con todas las otras almas de manera natural, armoniosa. El alma tiene la capacidad de amar incondicionalmente a todas las almas, amarse a sí mismo, amar a Dios, experimentar el amor de Dios. Esa es la cualidad del alma. Ahora, Ricardo, o el robot, hoy, hoy es el robot. Ricardo ha cambiado durante las últimas décadas, los últimos años. Ricardo alguna vez era así de chiquito y luego creció y luego, bueno, hoy en día es un adulto y no se trata de Ricardo, se trata de sus propios ejemplos también. Y algún día Ricardo no va a existir más. Ricardo va a desaparecer, así como es el destino de todos, digamos, a un nivel material, a un nivel limitado, un nivel limitado, es el destino de lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo podemos transformar nuestra perspectiva? Como decíamos, ¿cómo podemos hacer las cosas más fáciles? Incluso de un cambio tan importante, tan sutil como este, de cómo dejar de creer, dejar de pensar que somos algo limitado, algo que cambia, algo que, digamos, está propenso a la incertidumbre,
Y bueno, no es solo Ricardo, estamos hablando de las relaciones de Ricardo, los amigos de Ricardo, el trabajo de Ricardo, las cosas de Ricardo. Todas estas cosas que realmente van a cambiar y han cambiado y continuarán a cambiar y eventualmente van a desaparecer. Entonces, ¿cómo cambiar esta identidad? ¿Cómo cambiar algo que está tan arraigado en nosotros en una perspectiva espiritual? ¿Cómo empezar a pensar que yo, el alma, soy un ser inmortal, soy un ser eterno, soy un ser inmaterial? El alma, soy aquel quien soy tan sutil que incluso soy más sutil que los pensamientos mismos. Soy aquel quien crea los pensamientos. Soy aquel quien experimenta el fruto de mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. ¿Cómo transformar esta perspectiva? Y cuando estemos allí, cuando estemos en esta perspectiva, entonces todo será mucho más fácil. Todo será mucho más fácil y tal vez incluso desde esa perspectiva nos demos cuenta que no hay nada que perdonar. Realmente las cosas exteriores se hacen tan pequeñas y tan diminutas en comparación a esta realidad inmaterial, benevolente, amorosa. Sí, no se trata de simplemente negar o suprimir las cosas que sentimos o tratar de evadirlas, sino se trata de generar y nutrir una realidad realmente espiritual, realmente amorosa, realmente llena de serenidad, de verdad, una realidad que además de todo esto es una realidad eterna, que puedo acceder en cualquier momento, incluso cuando me siento mal. Cuando decimos eterno, eterno quiere decir por siempre, no hay nada que cambie. Entonces hay un gran beneficio en generar este distanciamiento, en, en crear este mapa, primero que todo, en nosotros mismos, y estamos compartiéndolo hoy con ustedes, y decidir dónde queremos estar. Y bueno, ¿cómo podemos entonces entender el perdón desde una manera más fácil? Imaginemos que hay una línea en este momento. Imaginemos una línea que divide la perspectiva espiritual y la perspectiva material. Perspectiva ilimitada, perspectiva noble, la perspectiva bondadosa, la perspectiva amorosa, la perspectiva de completa satisfacción, de completa plenitud, de ni siquiera tenemos deseos porque estamos completamente llenos y satisfechos. Imaginemos que estamos por encima de esta línea y pensemos desde allí en el perdón. ¿Qué significa perdonar? ¿Cuál sería el sentido de perdón desde allí? Y ahora miremos debajo de esta línea y voy a ser directo, no voy a, a tratar de ir en círculos. Todos estamos debajo de la línea de la claridad, incluso yo mismo. Todos de alguna manera estamos tratando de tocar esa experiencia espiritual, tratando de eh, experimentar esa vida de paz, de serenidad, de amor. Y todos de alguna manera entendemos el perdón en este momento como algo que alguien nos ha hecho algo, tenemos una situación que queremos dejar atrás y de alguna manera en nuestro corazón tenemos la grandeza, tenemos la bondad, la nobleza para decidir que eso quede atrás. Sin embargo, yo pienso que desde la perspectiva normal, incluso para mí, el perdón ha sido algo muy difícil. Perdonar y olvidar es algo muy difícil. Y no precisamente porque sienta que me han lastimado o porque siento que ha sido un martirio o algo así, sino que observo mis pensamientos. Y la verdad es que a pesar, así yo crea que soy noble, así yo crea que tengo la nobleza, no tengo la capacidad de observar mis pensamientos.
me doy cuenta que aún hay sentimientos de rencor, aún hay sentimientos de ira. ¿Y qué es lo que está ocurriendo por debajo de la línea? ¿Cuál es la situación en la que estamos? ¿Sí? Eh, por lo menos, tal vez ustedes están por encima de la línea y la verdad es es un gran beneficio. Eh, por lo menos para mí es importante observar mi mente y hablar con honestidad y decirme, bueno, parece que no estoy, porque por lo menos parece que aún estoy utilizando mi manera tradicional de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que ocurre por debajo de la línea? Por debajo de la línea, cuando tenemos esa situación o esa persona que queremos perdonar, que queremos, que digamos, de alguna manera necesitamos esa fuerza del perdón para poder avanzar, pero aún no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo escucho mis pensamientos, estoy diciendo, uy, yo quisiera que esa persona eh, experimentara tal situación para que aprenda, para que aprenda que no debe hablar así o que me trató mal o para que entienda mi valor. Estoy pensando, no sabe quién soy yo, todas las cosas que hago y esto y lo otro. Sí, que estoy pensando realmente. Y realmente estoy pensando, ¿tengo algún objetivo con esos pensamientos? Y más en lo profundo, si miramos nuestros sentimientos, si estamos hablando de rencor, estamos hablando de un sentimiento negativo, de odio tal vez. Estas son palabras tal vez fuertes, pero si observamos con claridad, veremos que nuestro corazón se está llenando de toda esta energía. Es por eso que el perdón, por lo menos el perdón hecho de manera apropiada, es importante porque lo que estamos haciendo es acumular todo este desperdicio dentro de nosotros. Y es aquí una de las primeras magias del perdón, es que nos permite protegernos a nosotros mismos. Puede que estemos pensando, quiero que tal persona experimente esto y lo otro, ¿no? Que te parte un rayo, que te atrape un tren, en fin, todas estas cosas, ¿no? Como dice la canción, la venganza, el rencor, eso es lo que está dentro de nosotros. Pero lo que sucede y lo que no nos damos cuenta y lo que que tenemos que aprender, tenemos que observar, es que todos estos sentimientos, ¿quiénes son los primeros que lo experimentan? ¿Quién es el primero que experimenta las consecuencias de estos pensamientos? Bueno, precisamente nosotros, precisamente nosotros. Yo soy el responsable y estoy creando toda esta, digamos, energía negativa, todos estos sentimientos y los estoy acumulando en mí mismo. Y no hay la garantía de que algo le va a pasar a la otra persona. No hay la garantía de que incluso a través de incluso de que a pesar que a la otra persona le caiga un rayo y la arrastre un tren, no hay la garantía de que mi corazón se va a sentir libre y se va a sentir sano. No hay la garantía. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? Si hablamos de perdonar, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Precisamente tenemos que buscar cualquier modo, cualquier método para venir por encima de la línea, para venir a la claridad. Y desde allí entonces todo es mágico, todo es realmente una experiencia de paz, de amor, de serenidad, de armonía. Y bueno, debajo de la línea, si continuamos, vamos a continuar a hacer este mapa mucho más claro. Cualquier cosa que hagamos por debajo de la línea, incluso podemos decir, no, bueno, tal vez voy a ser un poco noble, voy a hablar con esta persona. No sé si han tenido la experiencia, pero a veces hablar hace las cosas peores. A veces queremos decir, bueno, quiero hablar contigo sobre esto y la verdad no funciona. A veces incluso se complica mucho más la cosa y parece que fuese mejor quedarnos callados, la verdad, en lugar de complicar las cosas. ¿Y qué más ocurre? Debajo de la línea analizamos, revisitamos la escena una y otra vez, un poco como, somos un poco como masoquistas. Revisitamos la escena una y otra vez, nos hacemos adictos a ese dolor
y continuamos a pensar, es como estar atrapados en un círculo vicioso, continuamos a pensar, no, pero esto es lo que la persona debe haber pensado, porque me habla así, en fin. Yo no tengo que, pienso, siento que no tengo que ser tan detallado en la descripción. Siento que cada uno de nosotros puede revisar interiormente. Y es la tarea, es el ejercicio que cada uno de nosotros tiene que hacer el día de hoy. Observar interiormente qué es lo que está ocurriendo. Y no me sorprendería si ustedes también sienten estos sentimientos que yo estoy describiendo, que también le ocurren a Ricardo en este caso. Ricardo está atrapado en la historia, atrapado en las cosas limitadas, atrapado en el alguien irrespetó digamos, su posición, o alguien irrespetó sus cosas, o alguien habló mal de su amigo, en fin, todas estas identidades, precisamente porque sentimos que están hablando de nosotros, nos están atacando a nosotros. Entonces, naturalmente, queremos, digamos, defendernos, queremos responder. Pero, como estamos debajo de la línea, no hay nada que podamos hacer con claridad. Todo, cualquier pensamiento, ya sea el análisis, ya sea la intención de querer perdonar incluso de alguna manera, eh, no va a tener un resultado mágico, no va a ser realmente mágico a ese nivel. De pronto hoy perdonamos, pero en 5 años, en 10 años, cuando tenemos la oportunidad decimos, "Mm, pero ¿te acuerdas de esa vez cuando hiciste esto? Hiciste esto y lo otro, me dijiste lo otro". Pero bueno, incluso, una vez más, observemos nuestra mente y yo creo que con claridad podremos ver que hay algo que no va bien. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el perdón? ¿Cuál es la magia del perdón? Yo pienso que de alguna manera, por lo menos cuando tenemos la claridad espiritual, incluso cuando no tenemos el poder, el perdón o la actitud de querer dejar atrás la situación nos lleva en la dirección apropiada, nos lleva en esa dirección, por encima de la línea, nos va a ayudar a salir de, digamos, un poco como la dificultad en la que estamos, la falta de claridad, la confusión, nos ayuda a dejar atrás sentimientos de ira, de venganza, de rencor. Nos ayuda a dejar eso a un lado. Y desde la parte espiritual, desde la perspectiva espiritual, lo que entonces podemos hacer, ¿qué es lo que va a ocurrir? El perdón como que nos pone, cambia esa dirección. Cuando estamos debajo de la línea, las cosas solo se hacen peores y peores. Si ustedes quieren ver qué es posible por debajo de la línea, miren las noticias del día de hoy. Abran el periódico, miren qué está pasando aquí y allá, en sus barrios, en sus ciudades, al otro lado del mundo. Simplemente abran las noticias. Si ustedes quieren saber, bueno, qué es esto debajo de la línea? Bueno, abran las noticias, vean todos los niveles, todos los grados de confusión, pero no solo de eso, de la manifestación de esa postura incorrecta, de esa falta de claridad. Todo es posible bajo la línea. Y bueno, es un poco aterrador, la verdad. Pero aquí estamos, por lo menos las personas que estamos aquí reunidas, que estamos escuchando este video, por lo menos nosotros tenemos la intención, incluso cuando aún no tenemos ese poder, aún cuando no tenemos esa claridad, tenemos el deseo de ir hacia la claridad, de ir hacia el entendimiento, de hacer las cosas bien, con sabiduría. Tal vez queremos entender mejor el perdón porque hemos intentado perdonar, pero aún nos sentimos tal vez con una carga en el corazón. ¿No? Entonces, si pensamos en este aspecto, si pensamos en cómo realmente liberar nuestro corazón, cómo sentirnos libres una vez más, a veces incluso se hace difícil respirar, incluso, o sea, puede que suene que parece que estoy hablando de cosas muy como ordinarias y, mm, saben, muy regulares, pero pensemos, todo esto ocurre cuando estamos debajo de la línea. Ahora, como decíamos anteriormente,
El perdón nos lleva en esa dirección. El perdón nos quiere llevar por encima de la línea. Y el perdón nos ofrece entonces la oportunidad de entrar a ese mundo mágico, el mundo donde todo es fácil, el mundo donde las cosas son eternas. E incluso en este momento ustedes dirán, pero bueno, esto es como muy, todo suena muy color de rosa desde esta perspectiva espiritual. Bueno, si todo parece muy color de rosa y si todo es como, nos gusta que todo sea difícil, la invitación es entonces a cambiar esa perspectiva, a empezar a nutrir. No ocurre de la noche a la mañana. Tenemos que durante algún tiempo empezar a nutrir esta perspectiva espiritual. Tenemos que, es como algo que empezamos a trabajar, empezamos a ir en esa dirección hacia arriba. Y de la misma manera, debajo de la línea, todo es posible, todos los niveles, cualquier cosa puede ocurrir. Y por encima de la línea también entramos como en esa perspectiva donde las cosas de ser muy sutiles empiezan a hacerse mucho más claras, mucho más visibles. También funciona de la misma manera. Entonces, empecemos a trabajar. Si durante mucho tiempo hemos estado operando debajo de la línea de manera tradicional, desde la crítica, desde el rencor, desde la ira, por lo menos tengamos este deseo de perdonar y empecemos a ir en la dirección mágica, si queremos describirlo de alguna manera. Pero bueno, suena muy raro, pero cuando estamos allí es completamente diferente. Por encima de la línea, la experiencia espiritual, el alma que entiende sobre el alma, es completamente real, verdadera. Entendemos la paz desde otro ángulo, entendemos el amor desde otro ángulo, entendemos la felicidad, la dicha, la riqueza desde otro ángulo. Otra experiencia de vida completamente diferente. Y quiero detenerme un poco aquí para hablar de la palabra perdón. Es una palabra muy bonita. Eh, Perdonar significa a través de una donación. Perdonar, la etimología. Donar, hacer una donación. Que de por sí ya la palabra perdonar implica que tenemos que tener un corazón grande, tenemos que tener esa capacidad de donar algo. Si no lo tenemos, no vamos a ser capaces de perdonar. Y este es otro ángulo tal vez entonces que queremos empezar a describir. Para poder perdonar, tenemos que tener esa capacidad de hacer un don. Tenemos que tener como una acumulación, una reserva, algo extra para poder donarlo. Y si ustedes se dan cuenta, si observamos nuestros pensamientos una vez más, la verdad es que no hemos tenido esa capacidad. Hemos estado vacíos y es por esto que tratamos una y otra vez de volver a la situación, de volver a la persona, y nos quedamos atrapados. Cuando estamos atrapados nos hacemos más y más vacíos. Debajo de la línea solo pueden las cosas ponerse peores. Encima de la línea, por el contrario, podemos generar esa capacidad, esa riqueza espiritual, esa nobleza para poder hacer ese don, ese regalo, y que incluso cuando alguien realmente nos hizo daño, nos hirió, nos habló de manera incorrecta, incluso cuando tenemos la razón, somos capaces de dejar eso atrás. Y volviendo a nuestro mapa, ¿qué es lo que ocurre? Si lo que pasa es que voy a utilizar unas analogías. Lo que pasa es que nuestra atención está tan enfocada en lo que no tenemos. Nuestra atención va una y otra vez en lo que no tenemos y se olvida completamente de lo que tenemos. Y esto nos ha vaciado, ¿saben? Si volvemos a lo sutil, si volvemos al origen de estos síntomas, estamos hablando de una cuestión de nuestros pensamientos, de nuestra atención. ¿Qué es lo que decidimos pensar? ¿Qué es lo que decidimos experimentar? En otras palabras, para darles un poquito de material, recordamos lo que tenemos que olvidar. Recordamos el dolor, recordamos lo que nos hicieron, lo que no nos gustó y olvidamos lo que tenemos que recordar. Olvidamos que somos seres
muy valiosos, seres cuya naturaleza es de amor, cuya naturaleza es de paz. Olvidamos que somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Olvidamos que los demás personas también son como em, transiciones. Sí, realmente detrás de cualquier persona que vemos está un alma también. Olvidamos esto. Olvidamos que somos una familia de estos seres espirituales y de seres maravillosos y nos quedamos atrapados en las cosas diminutas. Olvidamos lo que tenemos que recordar y recordamos lo que tenemos que olvidar. Y todo esto está ocurriendo al nivel de nuestro código de los pensamientos, viendo un poco a esa distinción entre el origen, la esencia de las cosas y lo que se manifiesta eventualmente. Un nivel sutil es donde queremos trabajar. En un nivel sutil estamos una vez más recreando las situaciones, experimentando ese dolor, esa diferencia. Lo repito mucho porque es que es ahí donde estamos, pero queremos ir al otro lugar. Queremos entonces, es aquí donde la meditación y el rayo es esencial. Queremos entonces empezar a construir una realidad diferente. Una parte ya decidimos sí, estamos en una situación difícil, reconocemos que perdonar es difícil, incluso cuando queremos perdonar, o más adelante aparecen las secuelas. Entonces decidimos y decimos, bueno, realmente quiero perdonar, pero quiero hacerlo bien. Y nos encontramos aquí el día de hoy y entonces empezamos a construir esta realidad, esta perspectiva espiritual, empezamos a nutrir el alma con el entendimiento que les acabo de decir. Simplemente pensar en el alma como algo eterno e inmortal cambia la perspectiva completamente de cómo entendemos la vida. Nos permite observar cuán atados, cuán apegados estamos a cosas limitadas que tienen un fin, cosas limitadas que están destinadas a cambiar, están destinadas a crear incertidumbre en nosotros mismos. Y entonces empezamos a dejar el análisis. Ya no tenemos que hablar tanto, ya no tengo que decir, bueno, sí, mis pensamientos son esto y lo otro, sino que empiezo a entrar en una experiencia, empiezo a crear una perspectiva completamente diferente. Esta perspectiva cambia completamente mi actitud, cambia mis sentimientos. Y esta es la segunda magia del perdón. El perdón nos permite cambiar la manera en que nos sentimos sobre las situaciones del pasado. Perdón nos permite cambiar la manera en que nos sentimos sobre nosotros mismos y sobre los demás, simplemente por cambiar nuestra manera de sentir en general. No se trata de que tenemos que ya de pensar y analizar esta persona y la otra, a una persona me gusta, a la otra persona no me gusta, con una me llevo bien, con la otra no, con esta persona siempre que me encuentro tengo un conflicto. No, simplemente cambiamos nuestra conciencia. Y cuando cambiamos la conciencia, cuando cambiamos el código, todo lo que va a derivar desde allí va a ser completamente nuevo, completamente mágico, si queremos decirlo de alguna manera. Una vez más, cada uno de nosotros tiene que experimentar esto, tiene que poder eh, empeñarse en ello y poder en crear. ¿Saben? Cuando tenemos un mapa, y empezamos a decir, ah, sí, yo he estado aquí, he estado allá y esto y lo otro. Es como que el mapa cobra vida. Todas las cosas que nos hablábamos, tal vez alguien nos está hablando de un lugar muy especial y nos dice, bueno, esta es la dirección. Pero solo cuando vamos allí entendemos realmente qué es lo que nos estaban diciendo, realmente cuán importante las cosas son. Entonces, un poco para redondear este aspecto, el perdón desde una perspectiva espiritual nos hace ricos, nos hace tener esa capacidad para hacer esa donación y para hacer ese regalo, para realmente perdonar. Si miramos la palabra, perdonar significa hacer una donación, saldar una deuda. Eso cuando la otra persona tiene una deuda con nosotros, nosotros tenemos una deuda con los demás. Podemos decir, bueno, se acabó, no hace falta pagarla. Eso significa perdonar.
acumulamos. Y todo porque, como les dije, desde una perspectiva general, es una perspectiva general que nos permite acumular. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto aquí? También un poco para invitarlos más a continuar a observar, invitarlos más a la meditación. Lo que ocurre es que nuestros pensamientos han cambiado. En lugar de estar atrapados allí en la situación, en la persona, en esto, en lo que me dijeron hace un año, hace 5 años, en lugar de estar atrapado allí, si ustedes observan, nuestro corazón está atrapado, su corazón se hace pesado. En lugar de eso, nos liberamos. Estamos pensando a un nivel diferente, estamos cambiando el código que va a resultar en una experiencia diferente. Es allí donde queremos trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Precisamente tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que recordar lo que tenemos que recordar, tenemos que olvidar lo que tenemos que olvidar, tenemos que venir por encima de la línea. Y en un principio, puede que tome tiempo, puede que al principio no sea tan claro, pero por lo menos desde mi experiencia yo les puedo garantizar que, que si se hace de una manera apropiada, con un corazón honesto, va a ser posible y es una experiencia muy fructífera. Pero una vez más, cada uno de nosotros tiene que recorrer ese mapa. Eh, bueno, podemos hacer una donación, podemos hacernos ricos a un nivel espiritual, hacernos nobles, podemos estar por encima de la línea gracias a este deseo de perdonar, de dejar atrás, y podemos cambiar nuestros sentimientos hacia el pasado y hacia los demás. Esta es la magia del perdón, pero la magia tiene que ser por encima de la línea. Por debajo de la línea también hablamos de perdón, hablamos de reconciliación, hablamos de muchas cosas, pero aún así no hemos tenido los resultados que queremos. Entonces tenemos que venir y tenemos que llegar a ese punto donde realmente estamos obteniendo los resultados que queremos. Algunas veces si observamos nuestra mente, si aún tenemos tal vez sentimientos de ira o de rencor, pensamos que queremos que la persona algo le ocurra o algo pase o que algo le haga entender, ¿saben? Al que entiendan y que de alguna manera vuelva a nosotros y nos ofrezca disculpas. Pensamos que eso es lo que queremos, pero realmente lo que queremos es respeto, amor. Entonces podemos ver las cosas desde esa perspectiva también. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos estar atrapados o queremos experimentar paz, amor y felicidad? Si nos damos cuenta que lo que queremos es paz, amor y felicidad, bueno, ya tenemos la solución, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que venir, venir allí a la claridad, a la perspectiva espiritual, perspectiva de plenitud y de amor. Quiero compartir con ustedes para terminar una historia que de alguna manera me pareció útil para entender, ¿saben? Estamos en esta paradoja donde incluso cuando recibimos lo que queremos, aún nos vamos a sentir más y más vacíos. Incluso cuando alguna persona viene y nos dice, oye, sabes que creo que tienes razón, quiero ofrecerte disculpas, aún así, esa, el origen de esa insatisfacción, de esos sentimientos de ira y de rencor, aún van a estar ahí. Entonces, la historia que les quiero contar se llama de un libro, es un libro para niños, donde se enseña, bueno, se le está enseñando a los niños cómo ser amables, la importancia de la amabilidad. Este libro se llama ¿Has llenado una cubeta hoy? Se me pregunta, ¿has llenado una cubeta hoy? Pregunta para ustedes. ¿Han llenado una cubeta hoy? ¿Han llenado un balde hoy? Tal vez conocen este libro. Y el libro entonces dice que cada persona, también incluso allí en el mundo fuera, hay alguna noción de esta parte espiritual, porque el libro dice que cada persona tiene consigo, carga consigo un balde o una cubeta. Y ya sea de la manera que esta cubeta esté llena o esté vacía, las personas se van a sentir bien o se van a sentir mal. Cuando la cubeta está llena y la cubeta se llena con sentimientos positivos,
con experiencias positivas, con felicidad, con amor, con amabilidad. Cuando la cubeta está llena, nos sentimos bien. Y cuando la cubeta está vacía, nos sentimos mal. ¿Mm? Bueno, esto tiene sentido, ¿no? Hasta este punto es claro, y esto es como fácil para entender. Incluso el libro es para poder hacer que los niños entiendan la importancia de la amabilidad. Y dice el libro que para llenar nuestra cubeta, también podemos ayudar a llenar las cubetas de los demás a través de actos de amabilidad, de bondad. Pero algo que me llamó mucho la atención y que está relacionado con esta paradoja que hemos estado hablando, la paradoja de que entre más tenemos, más vacíos nos sentimos. Es increíble, ¿no es así? Entre más tenemos, entre más creemos que alcanzamos eso que queríamos, más vacíos nos sentimos. En el libro dice también que cuando nuestra cubeta está vacía, tratamos de llenarla con la cubeta de los demás, vaciar la cubeta de los demás. Y en el libro, como es un libro para niños, hablan del ejemplo del matoneo, ¿no? El matoneo, de hacer bullying a los demás. Dice, cuando tú eres, digamos, no amable, cuando eres irrespetuoso con los demás, tratando de llenar tu cubeta, estás vaciando la cubeta de los demás y también vaciando tu cubeta. Y me pareció interesante porque es de alguna manera ilustra la situación en la que estamos, un poco como para volver a encontrar nuestra posición. Si incluso aún así logramos lo que queremos y estamos por debajo de la línea, no va a tener el efecto que queremos. Y podemos trabajar duro, podemos trabajar fuerte por cualquier cosa. Podemos trabajar por cualquier cosa y podemos incluso lograr aquello que queremos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente queremos? Queremos tal vez, no sé, que alguien nos pida disculpas, que alguien se sienta mal, o realmente queremos experimentar felicidad, queremos experimentar esa cubeta y ese balde lleno de sentimientos positivos, queremos realmente tener esa capacidad, esa nobleza de poder dejar atrás el pasado. Y en Raja Yoga, algo que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, es que en Raja Yoga hacemos que las cosas grandes, los problemas, los obstáculos, las cosas grandes se hacen pequeñas y diminutas. Ese es nuestro objetivo aquí. Pero por el contrario, la mayoría de las veces estamos haciendo que las cosas pequeñas sean cosas grandes, importantes. Es así entonces como a través de nuestros pensamientos, de nuestra perspectiva, de nuestra visión, vaciamos eh, nuestra cubeta y precisamente no tenemos esa capacidad de hacer la donación, de perdonar. Bueno, es otro ángulo, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho en esta charla, en este compartir el día de hoy, es abordar el tema de la espiritualidad, el tema del perdón, desde diferentes ángulos, incluso con la historia que acaba de compartir con ustedes para que precisamente tomemos esa iniciativa, tengamos ese deseo de venir a esta posición. Es algo muy atractivo tener tal riqueza espiritual que incluso podemos hacer una donación, un regalo, sin ningún problema, sin siquiera sentir que hemos perdido algo, sin sentir que hemos reducido nuestra capacidad. Imaginen esto, por lo menos, es un aspecto muy atractivo, es algo que es una experiencia muy positiva. Bueno, hemos cubierto entonces el tema del perdón, la magia del perdón, pero sobre todo la importancia de una perspectiva espiritual para que cualquier virtud, cualquier acto de bondad, incluyendo el perdón, sea un acto que tiene los resultados más beneficiosos y produce la experiencia de vida más auspiciosa que podamos imaginar. Y es allí entonces donde, en lugar de trabajar duro, haciendo muchas cosas allí afuera, en el mundo, digamos, limitado, en el mundo del cambio, en el mundo temporal, más bien cambiar nuestra conciencia, nuestra actitud, nuestro interés, nuestra atención en eso que precisamente es el alma, la magia del alma,
la magia de ser un hijo de Dios, de poder experimentar la compañía, el amor de Dios. Pienso que cuando experimentamos el amor de Dios, podemos dejar atrás cualquier limitación, cualquier rencor, no importa cuán duro o cuán difícil pueda parecer. Vamos a terminar con un comentario de meditación. Y la invitación entonces es a que vamos a buscar una postura apropiada. Vamos a utilizar este momento, yo también lo voy a hacer. Vamos a buscar una postura que nos permita sentir cómodos. Es muy interesante porque en el momento en que decimos vamos a buscar la postura, nuestra atención se activa y es ahí donde nos damos cuenta que tal vez no estábamos muy cómodos. Si no decimos vamos a mirar nuestra postura, si no prestamos atención, no nos damos cuenta que estamos incómodos. Y de manera similar, si no decimos vamos a ver qué hay en mi corazón, no vamos a darnos cuenta que tal vez estamos sufriendo, que tal vez hay dolor, que tal vez hay rencores, que tal vez hay, digamos, lástima sobre algunas cosas que ocurrieron en el pasado. Y ahora lo que quiero que hagamos es que observemos nuestro corazón de manera similar. Cuando decimos observar, algo aparece enfrente de nosotros. No tenemos incluso que definir qué es el corazón. Simplemente tenemos que tener un corazón honesto, un deseo honesto de observar lo que existe allí en nuestra mente. Permito que esta experiencia de lo que hay en mi corazón sea visible, sea clara para mí. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué puedo sentir? Y ahora quiero dar un paso mucho más hacia la profundidad, más hacia la sutilidad. Quiero preguntarme, bueno, ¿quién es aquel quien está observando el corazón? ¿Quién es aquel quien está pudiendo escuchar y experimentar lo que hay allí en el corazón? Y vengo a la posición del alma. El corazón es importante. El corazón también cambia. El corazón también algunas veces se siente muy bien, algunas veces no tanto. Pero ahora mi atención se centra en el alma, en esta realidad eterna, incambiable, en esta realidad de completa estabilidad, completa serenidad, una realidad de silencio. Es el silencio, la simplicidad, precisamente la magia de la realidad espiritual. No ocurren muchas cosas en un mundo que es eterno. No ocurren muchas cosas en un mundo donde la tranquilidad, la serenidad, la paz y la calma ocurren. Sin embargo, a pesar de que es una realidad estable, inmutable, puedo experimentar estas cualidades. Estoy a nivel de la perspectiva del alma. Y desde esta perspectiva simple, sencilla, silenciosa, puedo apreciar la paz, serenidad, puedo apreciar la libertad de todas aquellas cosas que están, que existen en mi corazón, incluso las cosas buenas o malas.
Es una realidad donde no existe el cambio y aún así puedo experimentar el gran valor de la vida del alma. Recuerdo lo que tengo que recordar, me olvido lo que tengo que olvidar. No quiere decir que no importe lo que está en mi corazón. Quiere decir que estoy trabajando a nivel eficiente, a nivel donde es fácil trabajar. Esta es mi prioridad. Este es mi primer punto de atención. Y eventualmente, con esta misma capacidad de observar, a medida que continúe a enriquecer mi atención, a enriquecer mi perspectiva espiritual, con el tiempo voy a volver a observar mi corazón. Me sentiré muy bien. Será una experiencia muy gratificante. Puedo observar que mi corazón está limpio, libre y leve. En el centro de la realidad espiritual, el origen, la esencia, encontramos a Dios, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Padre, también aquel que nos cuida como una madre y nos quiere y se siente feliz de encontrarse con nosotros. Por encima de la línea, de la perspectiva espiritual, podemos recibir el poder, la ayuda, la magia de Dios. Un poder que nos permite permanecer en la claridad, que nos permite ver con claridad la belleza de este mundo espiritual. No utilizamos esta magia para cambiar las escenas, las situaciones. No utilizamos este poder para cambiar a los demás. Utilizamos este poder para cambiar nuestra perspectiva, para que sea tan claro, tan real, para que la magia se torne realidad, para que la vida extraordinaria sea la vida normal, natural, para que sea fácil perdonar, para que incluso no sintamos que hay que perdonar algo. Simplemente todo está bien y nos sentimos plenos, dichosos. Estamos tan llenos que no hay ningún esfuerzo en hacer una donación. No se siente que estemos donando. Simplemente nuestra naturaleza, tan plenos, tan llenos, cada paso, simplemente dando, otorgando. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Éxitos y sobre todo los mejores deseos para que generen esa iniciativa, ese deseo y puedan por ustedes mismos experimentar una realidad más allá de las palabras. Om Shanti.